Hola mundo. Hoy les voy a enseñar el funcionamiento de una VPN. Una VPN tiene como objetivo transportar datos de forma segura entre dos equipos de la red. Para llevar a cabo esta función se utiliza un canal seguro, también llamado túnel de datos, por el cual viaja la información cifrada. Como se puede observar en la figura, se establece un intercambio de datos entre el ordenador de la oficina y un servidor del centro de datos, utilizando un túnel VPN que transporta la información de forma segura a través de Internet. En los extremos del túnel se puede encontrar cualquier dispositivo que soporte los protocolos requeridos para crear un enlace VPN, como enrutadores, cortafuegos, servidores, equipos personales, smartphone, etc. Tecnología de túneles. Básicamente, existen dos tipos de túneles: los túneles de capa 2, basados en el transporte, y los túneles de capa 3, basados en el enrutamiento. A continuación veremos cuáles son los mecanismos básicos implementados para cada uno de ellos y qué funcionalidades o carencias tienen a nivel de seguridad. Túneles de capa 2. Este tipo de túneles se utilizaban en las conexiones a servidores que se realizaban a través de módem. Dado que esta tecnología está actualmente en desuso, ahora se implementan sobre cualquier conexión como conexión bajo demanda. Existen tres protocolos utilizados para proteger la información en estas comunicaciones: el PPTP Point Tunneling Protocol, protocolo de túnel punto a punto, el L2F Layer 2 Forwarding, reenvío de capa 2 y el L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, protocolo de túneles de capa 2. El PPTP es una extensión del protocolo PPP Point-to-Point Protocol, protocolo punto a punto, que añade soporte para conexiones VPN. Fue el primer protocolo que permitió establecer una comunicación segura entre un equipo y un servidor de acceso, en forma de túnel virtual. Debido a la herencia de PPP, la autentificación se realiza mediante protocolos tipo Password Authentication Protocol, protocolo de autentificación de contraseña, y Challenge Handshake Authentication Protocol, protocolo de autentificación por desafío mutuo. El protocolo de túnel punto a punto es capaz de trabajar con el método de encriptación Microsoft Point-to-Point Encryption, el cual, conjuntamente con PuppyChat, permite implementar un método de seguridad básico y suficiente que permite proteger información sobre redes de área local LAN. PPTP es compatible con diversos protocolos de red como XDNOVEL Internetwork Packet Exchange, protocolo de intercambio de paquetes, EPOLTOLIC de Apple, Nebius Network Basic Input/Output System, de Microsoft y, como no, IP. Es importante destacar que PPTP ya que no se utiliza como VPN, debido a las vulnerabilidades de autentificación que presenta. El protocolo L2F, desarrollo por Cisco, también utiliza el protocolo PPP para autentificarse, pero añade autentificación mediante Radius ATACAX. A pesar de que ofrece una autentificación robusta en comparación con otros protocolos, el hecho de no contar con mecanismos de cifrado hace que sea muy inseguro. PPTP y L2F evolucionaron y convergieron en L2TP, el cual añadió funcionalidades de encapsulado de datos y por tanto, puede transmitir cualquier tipo de protocolo añadiendo una cabecera al mensaje original y transmitiendo el paquete por el túnel. Este proceso recibe el nombre de encapsulado de información. L2TP, a grandes rasgos, consta de dos tipos de mensajes: los mensajes de datos y los mensajes de control. Los mensajes de datos contienen el paquete original encapsulado, mientras que los paquetes de control aseguran que los datos lleguen a destino de manera correcta, permitiendo además, establecer o cerrar conexiones y controlar la información. Por último, L2TP no tiene mecanismos de seguridad, por lo que necesita trabajar conjuntamente con un segundo protocolo que los ofrezca IPsec. Túneles de capa 3. Los túneles GRE Generic Routing Encapsulation, encapsulamiento de ruta genérica, son estáticos y se pueden utilizar para encapsular y transportar cualquier tipo de protocolo. La forma más habitual de trabajar con este tipo de túneles es creando interfaces virtuales en los elementos a comunicar. Con este procedimiento se utiliza un rango de direcciones IP y se encamina el tráfico a través de la interfaz creada. Seguridad IP de comunicaciones VPN mediante IPsec. Para crear un canal seguro en las comunicaciones entre dos extremos, es prioritario la utilización de IPsec. IPsec es un protocolo que implementa un conjunto de mecanismos de seguridad para asegurar la información transmitida entre los extremos de un túnel.
De esta forma se evita, mediante mecanismos de cifrado y autentificación, la lectura y modificación de la información transmitida de forma no autorizada. El funcionamiento de IPsec. La implementación de IPsec se puede realizar de dos formas, en modo transporte o en modo túnel. La elección dependerá del entorno donde se vaya a implementar. Modo transporte es el método utilizado en comunicaciones entre dos elementos conectados directamente a Internet y entre los que no existen elementos que realicen traducciones de direcciones IPNAT ni de puertos PAT. Modo túnel. En este modo cada paquete, al pasar por el gateway de seguridad, es encapsulado dentro del paquete IPsec, añadiendo cabeceras que posteriormente serán eliminadas al llegar al destino, obteniendo de nuevo el paquete original. Asociaciones de seguridad IPsec. Antes de establecer una comunicación, los dos extremos deben realizar una negociación en la que se definen qué mecanismos de cifrado y integridad de datos se van a implementar. Esta definición permite que ambos extremos se entiendan y sean capaces de descifrar la información transmitida por el otro, dicho de otra forma, que hablen el mismo idioma. Para ello se evalúan las capacidades de cada extremo, eligiendo así el método más adecuado para la autentificación, el cifrado y la integridad. Por ejemplo, se pueden establecer combinaciones de protocolos como estas. Autentificaciones más cifrado DES más MD5 como algoritmo de integridad de datos. Autentificación A más MD5 para la integridad de los datos. Durante el proceso de negociación también se definen otros parámetros como las direcciones y por redes de origen y destino, las claves de seguridad y los tiempos de vigencia de estas. Protocolos de IPsec. A continuación veremos los protocolos que implementa IPsec y su funcionamiento a nivel de paquetes de datos. Authentication ADA. Este protocolo se puede utilizar tanto para trabajar en modo transporte como en modo túnel y se encarga de autenticar el origen y la integridad del paquete utilizando el algoritmo hash. Para realizar este proceso, los interlocutores disponen de una clave en común que se utiliza para realizar operaciones sobre el paquete y su cabecera A. Mediante la repetición de las operaciones y la comparación de los resultados, se detectará si el paquete ha sido modificado durante su transmisión y si el origen es el correcto y, por tanto, confiable. NextEaler indica el tipo de datos que se envían posteriormente a la cabecera A. Payload Length indica el tamaño del paquete. Reserved espacio reservado. Habitualmente compuesto por ceros. Security Parameter Index OSP identifica la asociación de seguridad para este datagrama. Secure Number Defensa de ataque por repetición, RD, usado para identificar cada datagrama. Se descartan los que ya se hayan recibido, impidiendo su repetición, de tal modo que se evita un posible ataque en la recepción. Authentication Code se calcula utilizando un algoritmo hash. Contiene el valor usado para comprobar la integridad del paquete y Encapsulating Security Payload REST. Este protocolo añade funcionalidades de cifrado a los datos transmitidos. En modo de transporte las cabeceras se mantienen intactas, mientras que en modo de túnel forman parte de los datos. Security Parameters Index identifica la asociación de seguridad para este datagrama. Sequence Number Defensa de ataque por repetición, RD, usado para identificar cada datagrama. Se descartan los que ya se han recibido, impidiendo su repetición, de tal modo que se evita un posible ataque en la recepción. Padding. Dependiendo del mecanismo de cifrado que se esté utilizando se requieren ciertas características. Se deben cumplir condiciones como el cumplimiento de determinada longitud en la composición de los datos, o que la longitud total sea par o impar. Este segmento se usa para rellenar los bytes faltantes el cumplimiento de dichas condiciones. Path length. Si se han utilizado bytes en el segmento padding, se indica cuántos. NextEaler indica el tipo de datos que se envían posteriormente a la cabecera A. Authentication Code se calcula utilizando un algoritmo hash. Contiene el valor usado para comprobar la integridad del paquete. Internet Key Exchange Key, también conocido como ISACMP Internet Security Association Key, es el encargado de establecer las condiciones bajo las cuales se realiza la negociación de los mecanismos de seguridad utilizados para el establecimiento de la transferencia de datos, como pueden ser la autentificación y las claves de cifrado.
Su finalidad es asegurar que los mecanismos de cifrado estén comprobados, dado que comprometería por completo la seguridad de la transferencia de datos. Establecimiento del enlace virtual. Una vez definidos los procedimientos, mediante los cuales se asegura la comunicación, vamos a introducir los conceptos iniciator y responder. Iniciator es el equipo desde el cual se solicita el establecimiento de la conexión. Se trata del equipo cliente. Responder es el servidor encargado de atender las peticiones de los clientes. Cuando se pretende iniciar una conexión, lo más habitual es que se utilice IK/ISAC para el establecimiento de las condiciones bajo las que se realizará. IK/ISAC define dos fases mediante las cuales se automatiza la gestión del intercambio de claves de encriptación. Fase de autentificación. En esta fase se definen las asociaciones de seguridad para el intercambio de claves y se autentifican los extremos presentes en la comunicación. Existen dos modos mediante los cuales se pueden realizar. O main mode. Cualquiera de los equipos puede desarrollar esta función de iniciator o responder e iniciar el intercambio de claves, definidas para proteger la identidad del origen y el proceso de autentificación. Este modo hace uso del protocolo Diffie-Hellman-DH, el cual facilita y automatiza el intercambio de claves secretas entre los elementos de la conmutación, sin necesidad de que se especifiquen previamente. Es altamente recomendable su uso cuando el origen y destino son conocidos, es decir, cuando se trata de interlocutores que disponen de direccionamiento IP estático. O Aggressive Mode. El modo agresivo se utiliza cuando solo uno de los extremos es conocido, solo uno de los extremos dispone IP estática. Este es el modo habitual, cuando se trata de una conexión de usuario remoto, ya que en la mayoría de casos implica que su dirección IP será asignada dinámicamente. En este modo se reemplaza DH por claves PSK Prepared Key, clave previamente compartida. En este modo de equipo con direccionamiento dinámico realizará el papel de iniciator, mientras que el que tiene el direccionamiento estático será el que realice las funcionalidades de responder. Fase de asociación. Se negocian las asociaciones de seguridad que se utilizarán para IPsec. En esta fase se utiliza el Quick Mode, o modo rápido, el cual no verifica los extremos, dado que ya se realiza en la fase de autentificación. En el supuesto de haber permitido el modo agresivo se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de usurpación de identidad del equipo iniciator. En esta misma fase, es en la que se crean los túneles. En el siguiente vídeo veremos los escenarios de aplicación de las VPN. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte. Si quieres enterarte de mis últimos vídeos suscríbete.